Realmente el interés surgió la primera vez que atendí a mi primera paciente con un trastorno límite de la personalidad siendo residente. Me conmovió muchísimo su sufrimiento psíquico, ¿no? Y además me supuso como un gran reto, me movilizó mucho, ¿no? Tenía como muchas ganas de ayudarla. La cosa no fue mal, pero yo creo que aprendí mucho más yo de ella que ella de mí, yo creo, ¿no? Y luego también un momento donde esto se cuajó más, ¿no? Mi interés y mi pasión por los trastornos de personalidad fue cuando roté en la unidad de trastornos de la personalidad de la Halloween en Londres, ¿no? El trabajo con pacientes con trastorno de personalidad grave requiere un tratamiento en equipo, ¿no? Y esto es una parte como muy bonita, ¿no? También no solo la patología en sí, sino el trabajo con compañeros y en equipo, ¿no? Es una parte bonita. El objetivo del libro ha sido principalmente que sea útil para los clínicos, ¿vale? El libro está escrito por autores que todos tienen una gran experiencia en el campo de los trastornos de la personalidad, con lo cual está escrito desde la experiencia clínica real, ¿no? Entonces intentamos que a través de viñetas clínicas, ¿no? y intentando ser lo más prácticos posibles, evidentemente contamos teorías también, pero que les sirva a los profesionales para trabajar cuando están con el paciente, ¿no? En la consulta, ¿no? Que hay muchos libros que se quedan ahí muy en las teorías, ¿no? Y que a veces sirven poco, pues nuestro propósito ha sido que pueda ser lo más útil posible. Y bueno, otro de los puntos fuertes del libro, en mi opinión, no solo está toda la revisión de modelos actuales, ¿no? Y que de hecho pues yo creo que cabe mencionar que es el primer libro en español, por lo menos hasta donde yo sé, que incluye las nuevas actualizaciones del modelo de la terapia basada en la mentalización de Peter Fonagy, ¿no? Del 2015, ¿no? Y luego pues eso, lo que comentabas tú, ¿no? La visión que aporta es una visión diferente a otros libros, porque no solo muestra la vertiente clínica, sino también la vertiente social de esta patología, ¿no? No solo cómo los aspectos sociológicos influyen en el desarrollo de esta patología, sino también en cómo se manifiestan estas personas en diferentes ámbitos sociales, ¿no? La verdad es que eso es la parte como más original, ¿no? Del libro, lo más llamativo. Pues eso es como un toque muy personal mío, ¿no? Yo tenía como un deseo profundo de que el libro pues fuera, o los contenidos del libro fueran desarrollados de una manera original y creativa, y a medida que iba escribiendo, ¿no? Y me iba a ir sumergiendo en la patología límite, pues como que me fui topando con el relato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, decidí utilizar este cuento como una herramienta didáctica, ¿no? Me parece que es una bonita metáfora de la patología borderline y bueno, pues a lo largo de todo el libro voy jugando con dos Alicias, una Alicia real y una Alicia de ficción, ¿no? Que es la Alicia de Lewis Carroll, ¿no? Entonces se van entretejiendo en el libro viñetas clínicas reales de un caso real con fragmentos del relato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Con lo cual esa es verdad que es una parte muy original del libro. Es verdad que mi intención inicial era pues que fuera una herramienta didáctica, ¿no? Y que hiciera más amena la lectura, ¿no? del libro, pero es verdad que a muchos pacientes les ha servido como un personaje identificatorio, ¿no? Se identifican con este personaje de Alicia. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas pues tiene mucho que ver con el proceso de búsqueda identitaria de los pacientes, ¿no? Que están continuamente cuestionándose quién son, que sufren continuos cambios de estado emocional, igual que Alicia sufre esos cambios de tamaño corporal, ¿no? Que va resolviendo con la ingesta de brebajes y comidas. Nuestros pacientes pues, igual consumen drogas o tienen conductas impulsivas o promiscuidad sexual o síntomas los que sean, ¿no? Entonces es como una figura bastante amable con la que se identifican muchos pacientes, ¿no? Con las que se pueden identificar algunos pacientes. Pues mucho, o sea,
sea, lo que hemos querido en este libro es dar una visión lo más global posible de la patología, con lo cual hemos comenzado el libro contextualizando la patología en su escenario social. Bauman, de hecho, es uno de los sociólogos contemporáneos más importantes. Pues este libro de donde sacas la cita es el último libro que ha publicado, pero vamos, lleva bastantes décadas publicando libros sobre cómo el ser en relación ha cambiado, ¿no? Cómo las personas ahora se relacionan no tanto desde vínculos, sino que hacen más conexiones. Las relaciones son más de quita y pon, con fecha de caducidad, con compromisos más volátiles, más fluidos, ¿no? Menos desde la esencia del ser, ¿no? Y eso también tiene repercusiones en la ética de los individuos y en la ética social. La ética a día de hoy, o la moral, es una ética más descafeinada, no guiada tanto por principios universales, sino por un poco lo que a uno le hace sentir, ¿no? Se evalúa la bondad de los hechos en función de lo que a uno le evocan emocionalmente, ¿no? Ya no tenemos esos referentes, ¿no? Que son los principios, los valores, la ética, y todo eso, como parte de un contexto social, influye en la construcción de las identidades, ¿no? Y la falla, una de las fallas en las estructuras borderline, narcisista y antisocial, que es esta instancia que llamamos el superyo, que en el fondo es la internalización de estos valores y normas sociales, pues tiene mucho que ver también con el contexto en el que estamos inmersos social, ¿no? Pues yo creo que lo primero que debe hacer un profesional ante un caso, ¿no? Con una persona con un trastorno de la personalidad es poder evaluar en profundidad y diseñar bien el tratamiento. Una de las cosas que enfatizamos en el libro que no es tan importante la técnica en sí, sino el correcto diseño y evaluación de los casos, ¿no? Teniendo en cuenta el momento del paciente, las características del paciente y teniendo una perspectiva a largo plazo, ¿no? Y por supuesto con un trabajo en equipo. La clave de la actuación de los profesionales tiene que ver con un trabajo en equipo, en patología grave, me refiero. En la medida en que los profesionales pueden entender el sufrimiento de los pacientes, se les podrá devolver un entendimiento que ellos van a poder internalizar para poder entender y contener su propio sufrimiento, ¿no? Y poderlo manejar, ¿vale? Eso yo creo que es el gran desafío de los profesionales, que no es solo la evaluación y correcto diseño del tratamiento, sino casi el gran desafío es poder trabajar en equipo y pensar en equipo y mentalizar a los pacientes. En el libro habláis de 3 tipologías, ¿no? ¿Por qué os habéis centrado, ¿no? En el tema de en estos 3? Es verdad que nos centramos fundamentalmente en la patología borderline, la narcisista y la antisocial. Pues dado que queríamos dar una visión honda y profunda, ¿no? Y comprensiva, de tal manera que lo que queremos es que el que lea el libro sepa por qué va a poner o por qué pone en marcha determinadas técnicas o por qué diseña un tratamiento, porque tiene una profunda comprensión de lo que le pasa a los pacientes. Pues si nos hubiésemos detenido en todos los tipos de trastornos de la personalidad, pues hubiese sido un tratado de 1000 páginas o de 2000 páginas, ¿no? Entonces nos centramos en la patología más compleja y la de más difícil manejo. Sí, esa es una de las partes sociales del libro, ¿no? El libro tiene una estructura circular que empieza, como te decía, en ubicar esta patología dentro del contexto social, luego pasa por la clínica y termina en los escenarios, ¿no? Es un bloque que recoge una serie de capítulos donde ubica a estas personas en otros escenarios sociales que no son la consulta, porque muchas veces, pues esto nos lo encontramos en nuestro jefe, pues en la familia, en el contexto educativo, ¿no? En la política, en la religión, ¿no? Se pretende ahondar un poquito dentro de pues, la capacidad del libro, ¿no? La extensión del libro, en cómo estas personas ponen de manifiesto sus pautas disfuncionales en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en la empresa o el contexto escolar, provocando fenómenos estilo el acoso laboral, el acoso escolar, los fenómenos sectarios, la corrupción, etc., ¿no? Entonces
es una visión como diferente, desde otro prisma, ¿no? de esta patología. Bueno, pues como dice el cineasta Godard, ¿no? Una película es realidad en 24 fotogramas por segundo, ¿no? O sea, yo creo que el cine no solo entretiene, por supuesto, sino que nos consigue acercar una realidad. En el caso de la patología mental, no solo los trastornos de la personalidad, el cine tiene una función educativa también, una función de acercarnos a la realidad de los pacientes y al sufrimiento de los pacientes, ¿no? Te permite colocarte en los pies del protagonista, ¿no? Y captar su patología, su sufrimiento. También es verdad que por otro lado a veces genera mitos también y falsas creencias, pero bueno, hay películas muy veraces y muy bien hechas, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Pues yo creo que me quedaría con la película de Shame, de Steve McQueen. Es una película de una gran hondura psicológica, donde, versa sobre dos hermanos que tienen ambos dos una estructura limítrofe de la personalidad. Y yo creo que el director consigue transmitir muy bien no solo los síntomas de estos dos personajes, sino las carencias afectivas, las dificultades para intimar y las dificultades de vinculación, y además de una manera hasta incluso descarnada, ¿no? Uno cuando ve la película se queda, una película dura de ver, no es una película bonita en ese sentido, sino que te consigue transmitir ese sufrimiento que tienen estos pacientes, ¿no? Detrás de, porque el protagonista lo que tiene en principio sí es una adicción sexual, una compulsión sexual, pero hay toda una patología estructural de la personalidad detrás de todo eso, ¿no? Luego es bonito en la película la relación entre ellos dos, ¿no? Porque se parecen mucho más de fondo que en lo sintomático, los dos hermanos. Sisi, que es la hermana, es una mujer mucho más caótica, más estilo límite, ¿no? Impulsiva, pegajosamente dependiente en las relaciones. Y sin embargo, y eso es lo interesante del personaje de Brandon, que es el protagonista principal, él está como encarcelado en su propia soledad defensiva, ¿no? Tiene una defensa donde hay de fondo hay una dificultad enorme para el vínculo con los demás. Entonces es bonito cómo se vuelven a reencontrar después del paso del tiempo y cómo se desmontan sus propias defensas, ¿no? en ese encuentro. ¿Y algo más? ¿Una recomendación de por qué leer Desafíos de los trastornos de la personalidad? Bueno, para poder opinar sobre ello, ¿no? No sé. No sé, pues porque realmente es un mundo apasionante el mundo de los trastornos de la personalidad, ¿no? Y además es un mundo del que uno aprende mucho, y de hecho ese es el último capítulo del libro, es qué aprendemos los profesionales, ¿no? y en qué nos cuestiona a nosotros, no solo como la sociedad en sí, sino como profesionales, en qué nos cuestiona esta patología, ¿no? Yo creo que es una patología que hace pensar mucho, ¿no? Y por eso lo recomendaría también el libro, ¿no? Tiene una perspectiva muy crítica el libro, también, ¿no? de mantenerse uno siempre pensando, ¿no? y cuestionando las intervenciones y bueno, nuestra postura terapéutica.